La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios puede cambiar a los fariseos. Un fariseo. Pablo era fariseo de fariseos. Ustedes pueden mirar el contexto. Yo solamente voy a leer Filipenses 3:5. Dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Saulo, que perseguía a la iglesia, que era él un fiel devoto de la ley, tuvo un encuentro con Jesús. Dios puede cambiar a los fariseos. Después de Cristo, el más grande predicador y maestro es Pablo, obviamente influenciado por el Espíritu, por Cristo mismo. Aquí quiero mencionar también unos versículos que mismo Pablo dice a los hebreos, exhortándolos porque ellos conocían la ley. Y les dice que ellos, por ser muy... ¿cuál es la palabra? Los hebreos por el ego, ellos no maduraban. Entonces les dice, ustedes ya deberían de ser maestros, todos. Pero veo que no están listos. Lo mismo les dice a los corintios. Nuestro orgullo, hermanos, nos aparta de conocer el amor de Dios, de conocer, para que se nos quite el velo y obviamente la incredulidad. Por ejemplo, Dios le da una señal a las personas que hablan en lenguas. Dios siempre da señales, hermanos. Siempre ha dado señal. Esta es la señal que yo pongo como muestra de que ya no iba a destruir de que ya no nos iba a destruir a nosotros. En el libro de Génesis, el arco. A Jeremías, a todos los profetas, él siempre daba una señal. Inclusive los mismos fariseos que esperaban al Mesías, pero que Dios les cegó el entendimiento para que no lo reconocieran. Ellos mismos les pedía señal. Por ejemplo, en una de ellas les dice, no les va a ser dado señal sino la señal de Jonás. Obviamente nunca le entendieron. Y hasta la fecha nunca... Hay gente que todavía no entiende esto. Pero otra vez, hermanos, no es que uno sea más inteligente que el otro. La palabra de Dios dice que hay que reconocernos ignorantes de la palabra de Dios, para que el Señor ponga en nosotros el entendimiento. No se trata de que, yo siempre he sido inteligente y yo voy a entender la palabra de Dios más rápido. No, hermanos. Pedro, según mi entendimiento, Pedro, basado a lo que él hacía, él era un pescador. Muy probablemente Pedro ni siquiera sabía leer y escribir. A diferencia de Pablo. Pablo era ciudadano romano, obviamente judío, de la tribu de Benjamín, conocimiento de la ley. Entonces, pero el mismo Pablo dice, yo tuve que ser cegado, Pablo se convirtió en un ignorante, porque, dice, yo de la ley, todo me deshice de la ley, todo, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Entonces el enfoque aquí, hermanos, es, ¿por qué estoy compartiendo eso de que Dios puede cambiar a los fariseos? Debemos de estar orando, hermanos. Por ejemplo, yo miro las noticias, yo de vez en cuando, pues casi todos los días miro las noticias. Estoy mirando, por ejemplo, ya Estados Unidos salió de Afganistán.
Obviamente, en el tiempo de la Guerra Fría, la misma CIA le enseñó a Osama Bin Laden, cuando estaba toda la Guerra Fría, para pelear en contra de Rusia, porque Rusia invadió Afganistán, si mal no recuerdo, en 1979, hasta Rambo, hasta Sylvester Stallone hizo una película en relación a eso. Y básicamente Estados Unidos le enseñó a los afganos a cómo mantener células para que no pudiera derrotarlos. Y resulta que eso eventualmente se volvió en contra de los estadounidenses. Estados Unidos, después de 20 años, saca sus tropas de Afganistán. ¿Por qué menciono esto? Las personas que están peleando ahí por gobernar, el talibán o los talibanes, no son otra cosa que fariseos, hermanos. No son cristianos, no. Pero obviamente ellos tienen una ley, la ley del libro del Corán, y básicamente ellos quieren que se sometan a ese estudio de acuerdo al entendimiento de ellos. Eso equivale a ser un fariseo. Un fariseo es un incrédulo, una persona que se cree bueno y quiere gobernar a las personas. Ahora, esto es del ser humano, hermanos. Todos queremos gobernar. Esa es la carne. Queremos gobernar a nuestros hijos, hermano, pero el padre debe de discipular a su hijo. Sí, pero llega un tiempo en donde hay que enseñarle a los hijos y ya después hay que dejarlos ir. Y ya ellos aprenderán por ejemplo, Dios mismo nos enseña, pero no es que Dios, por ejemplo, tiene 2 hijos. Uno de sus hijos dice: Padre, yo quiero mi herencia, yo quiero que me des lo que me corresponde. Entonces su papá le da sus bienes a él y se va al mundo. Su papá no le rogó, no le dijo: mira, no seas tonto, conmigo estás bien. No dijo nada, simplemente se lo dio. Entonces el hijo no sabía que tenía una buena vida. Y dentro de los dichos del mundo hay un dicho muy conocido que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando una persona tiene algo, pero siempre se está enfocando en otras cosas: ay, pobre de mí porque no tengo esto, ay, pobre de mí por el otro. Y se va uno al mundo y quiere uno gobernar, quiere uno vivir como uno quiere. ¿Y qué pasó? Cuando él terminó de gastarse lo que le dio su papá, terminó peor que uno de los sirvientes de su papá. Entonces, ahora, algo bueno que hizo él fue que reconoció. Dice: mi papá tantos siervos tiene que comen mejor que dice: yo estoy comiendo aquí lo que comen los puercos, que también es alegórico. Dice: no, yo voy a regresar arrepentido a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy llamado hijo tuyo. Entonces él quiere ser tratado como uno de sus siervos, como uno de sus esclavos, como uno de sus sirvientes. Pero el padre, cuando lo ve, corrió hacia él a abrazarlo, porque el amor del padre, hermanos, el amor del padre es lo mejor. Él corrió a abrazarlo. Obviamente su otro hijo se celó, le entró el celo y le dijo: hijo, es necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba perdido y ha regresado. Entonces nosotros, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, nos vamos al mundo, es lo que hacemos. Lo único que quiere el Señor es que nos arrepintamos. Entonces,
Es necesario predicar el Evangelio en todo el mundo. Obviamente, con la llegada de los Estados Unidos a Afganistán, dentro de ellos, aunque no lo crean, también llega el Evangelio. Porque en la medida que llegan que llegan tropas y hay un área, por decir, segura, vienen los predicadores a predicar el Evangelio. Muchos de ellos son cristianos y comparten con los habitantes. Hermanos, Dios tiene cuidado de todos. No porque en Afganistán la mayoría de la gente son seguidores del Islam, no quiere decir que Dios no tiene cuidado de ellos. Dios los ama a ellos tanto como a nosotros. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos nosotros. Todos nosotros, incluyendo los budistas, los hindú, todos. Entonces, ellos sufren precisamente porque no tienen a Cristo. Ellos quieren gobernar pensando que ellos son buenos, ¿verdad? Haciendo cosas pues que vaya, que no están bien, que no están bien. Entonces, por eso yo le puse esto de Dios puede cambiar. Si le cambió el corazón a Saulo, que era perseguidor de los cristianos, ¿por qué no se lo va a cambiar a un líder del Talibán? Y de hecho lo hace. Hay un hijo de uno de los que eran o es, no sé si todavía sea, uno de los jefes de Hamas. Hamas es un grupo terrorista que viene de la religión de los chiitas, que viene de Irán. Uno de sus hijos, un hijo se convirtió al cristianismo, tuvo un encuentro con Jesús y ahora él condena lo que hacen, precisamente lo que hacen en Irán. Y él reconoció que el que está haciendo esas cosas es Satanás mismo. Entonces debemos de orar, hermanos, por todas estas naciones que no tienen al Señor. ¿Verdad? En todo el Medio Oriente, las naciones como en China, en Corea del Norte, Rusia, aunque el cristianismo en China ha entrado el cristianismo, pero el CCP no 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 deja. De hecho ya hicieron Biblias donde le cambiaron el significado. Y en el libro del Apocalipsis ahí dice que el que le cambie palabra al libro va a recibir todas las plagas. Ellos están sufriendo las plagas precisamente porque le cambiaron a la Biblia para, en lugar de hacerle reverencia a Dios, sino se lo pusieron para hacerle reverencia al que gobierna China. Entonces, Dios tiene cuidado de todo eso. Entonces debemos de orar por todas las naciones que no tienen a Cristo. Vamos a los versículos, hay 100. Yo voy a leer solamente algunos de ellos. Mateo tiene 33 versículos en relación a los fariseos. Por ejemplo, Juan, cuando los mira, dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, tengan en cuenta que los fariseos eran judíos. La palabra de Dios es para todos, ahora ya, en general. Se acabó la división. Ahorita, por ejemplo, los fariseos, los del Talibán son fariseos. Las personas en el hinduismo, las personas que quieren gobernar y quieren implementar y quieren... hay personas que predican su religión, pero hay otras, y son la mayoría, que quieren imponer. Cuando se tiene el poder, lo impone. Entonces,
Hermanos, no se trata de imponer. Dios tiene cuidado de eso, incluyendo el cristianismo. El cristianismo se comparte, no se impone, como lo ha tratado de hacer la Iglesia católica por milenios. No, hermanos. La palabra de Dios dice, no des lo santo, la palabra de Dios, a los perros. Alegóricamente, ¿quiénes son los perros? Los que rechazan. O sea, muchas veces, a veces se le ruega a la gente, ándale, mira, arrepiéntete, andan, mira, cree. O sea, estoy exagerando, hay gente que hace eso. Dios te va a ayudar. No, pero yo no creo en Dios. No, mira, y se le quiere. No, hermanos. Y peor cuando se burlan. No debemos de hacer eso. O sea, es un mandato de Dios. No den lo santo a los perros. Por ejemplo, el Señor a sus discípulos, a los 12, les impidió que fueran a una ciudad. ¿Por qué? Porque Cristo sabía. Cristo viene, sana a un endemoniado. ¿Okay? Salieron muchísimos demonios de él. Muchísimos. Una legión de demonios. Solo sanó. Mucha gente lo vio. ¿Y qué hicieron? Corrieron a Jesús de ahí. Le dijeron, no, vete de aquí. ¿Por qué? Miraron, por ejemplo, el dueño de los puercos, porque eran miles de puercos, se ahogaron en el mar. Que eso es simbólico, hermanos. Todo lo que hace Cristo es simbólico. Eso pasó literalmente, pero también es simbólico. Cristo, cuando sana a una persona, y así está escrito en el Antiguo Testamento, él dijo que los judíos iban a conquistar la tierra de los cananitas poco a poco. ¿Por qué? Porque esos demonios que salen de las personas, pues se van a meter en algún lugar. En algún lugar se van a entrar. Entonces imagínate, por ejemplo, hay una... Y fíjense bien en esto, ¿ok? Imagínate, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues vamos para que se convierta todo el Medio Oriente y toda Asia y toda... Son buenas cosas. ¿Y a quién se le van a meter esos demonios cuando salgan? ¿Eso quiere decir que se van a venir todos para acá, para América? Probablemente. Entonces el Señor dice, poco a poco. ¿Para qué? Para que no aumente. Eso hay un ejemplo. Van a la tierra. Entonces dice, si los mataron a todos de sopetón, ¿qué iba a pasar con las fieras? Todas las fieras que había ahí. Esas fieras se iban a multiplicar. Entonces esas fieras se iban a ir en contra de ellos. Entonces, no, en la medida que llega que llegan los humanos a que viven en las regiones, por ejemplo, un lugar donde hay, yo he mirado videos, por ejemplo, donde andan los leopardos en algunos pueblos ahí de la India, y traen al leopardo, ahí andan hasta que lo agarran. Y muchas veces el leopardo ataca a 5, 6, 10 personas. Entonces, aunque no los matan, tratan de no matarlos. Entonces, eso es simbólico. Ese leopardo representa un demonio. Entonces ese demonio, cuando está en alguna persona y Cristo sana a esa persona, ese leopardo, ese demonio se va a ir al corazón de una persona. Entonces, ¿quiénes son los puercos? Los incrédulos, los que andan en el lodo. Se van a ir a algún lugar. Entonces, tenemos que orar por los fariseos para que Dios llegue a esos pueblos, pero también entendiendo que esos demonios van a entrar en otro lugar. Ok, Mateo 5:20. Porque os digo
que si vuestra justicia, esta es una exhortación de Cristo, no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por ejemplo, aquí, ellos no entendían la ley. Por ejemplo, yo siempre doy ese ejemplo. El Señor les dijo, vayan, cuando los saca de la tierra de la tierra de Egipto, y les dice, vayan, una vez que pasan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, les dan los 10 mandamientos, dice, vayan a las tierras de los cananitas y predícanles los 10 mandamientos para que todos se conviertan y mueran a sus deseos pecaminosos. O sea, había que predicarle los 10 mandamientos, que es lo mismo que el Espíritu de Dios le enseña a Pedro en la visión, en Hechos 10, aunque ya no los 10 mandamientos, sino el Evangelio, porque eso cambió, ya no se predican los 10 mandamientos, ahora se predica el Evangelio, porque ya se cumple lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34, es Dios quien nos enseña la ley. Es Cristo en nuestros corazones, es nuestro Padre Dios en nuestros corazones. Nosotros somos las moradas. Jesús le dice a Pedro, Pedro, mi Padre tiene muchas moradas. Las moradas somos nosotros, hermanos. Yo un día miré un video ahí de una persona que tuvo un sueño y dice que ella miró su morada ahí. Una residencia de oro y todo. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. El oro somos nosotros. Las moradas son los corazones de las personas. En donde está el Hijo y el Padre. Dice, el que me ama cumpla los mandamientos. Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en esas personas. Nosotros somos las moradas, hermanos. Entonces, los fariseos lo tomaban todo literalmente, así como lo toman la mayoría de maestros ahorita. Yo les decía el ejemplo de los 10 mandamientos, por ejemplo, a los adúlteros apedríenlos, o sea, enséñenles los 10 mandamientos, si no, ellos los agarraban a pedradas y los mataban literalmente, que era lo que trataban de hacer con la mujer adúltera, y se la trajeron a Jesús. Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La encontramos en pleno adulterio. Cristo le arroja la primera piedra. ¿Qué hizo? Escribió los mandamientos de los que estaban en una tabla. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Para poder enseñar los 10 mandamientos primero había que cumplirlos. Cristo lo arrojó. Él escribió con el dedo de Dios. Entonces ellos, acusados en sus mentes, ahí están los ángeles, el Espíritu de Dios poniéndoles en su mente los pensamientos de sus pecados. ¿Y qué pasó? Comenzando con los más viejos, se empezaron a ir. Entonces, cuando Cristo les dice, se vuelve a agachar. ¿Qué fue lo que escribió Cristo? Los mandamientos. O bien pudo haber escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es no matarás, no fornicar, no codiciar lo de tu hermano. Sabemos, porque eso es lo que estaba escrito. Entonces, Cristo vino a enseñar la ley. Pablo dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos precisamente porque él era carnal. Pero ya una vez que estoy en el encuentro con Cristo, Cristo le quita el velo para poder entender las escrituras y dice Pablo, ¡ay, Señor, ahora ya entendí! Quiere decir que aquí es espiritual, no es carnal. Pues yo no lo sabía, Señor. Entonces dice Pablo, yo todo eso de la carne, basura. Yo era fariseo de fariseos, o sea, tenía, haz de cuenta, títulos. Yo dejé todo eso para seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué hacen los fariseos?
Aquí dice Cristo, si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Los fariseos criticaban a todo el mundo. ¡Ey, tú! ¡Ey! ¿Por qué andas con la camilla? A uno que había sanado Jesús. No, pues el que me sanó me dijo, levanta tu camilla y vete. ¿Dónde anda ese pecador? Y era Cristo. Entonces ellos que no entendían la ley, porque era espiritual, no era carnal, pues no entendían que el sábado era un ensayo. En el sábado se tenía que guardar literalmente para darle descanso a los trabajadores, para dedicárselo al Señor, pero era un ensayo para eventualmente venir y descansar en Cristo. Por ejemplo, Cristo dice, yo ya sé que ustedes van a tener tribulaciones, todos los días va a haber tribulaciones, dice Cristo. Entonces Él dice, en el mundo tendréis tribulaciones o aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Por ejemplo, yo me voy a trabajar en el día, pues obviamente ando en el mundo. En ese proceso bien, pues algo puede pasar y de repente, ay Señor, pues ya me pasó esto, ya caí aquí, ya no obré bien aquí, ya me faltaron, ya me hicieron esto, me hicieron el otro. Pero entonces el Señor, el Espíritu de Dios, hijo, turn it down. El Espíritu de Dios nos recuerda que descansemos en Cristo. Nosotros podemos andar afanados, que el trabajo, que cuando en realidad lo que tenemos que hacer es descansar en Cristo. Y se nos olvida, pero el Espíritu de Dios está ahí recordándonos, descansa en Cristo. Gracias, Señor. Entonces, en lugar de andar pensando, no, pues que voy a trabajar, no, que ando atrasado con esto, no, que le tengo que pagar a este, no, pues tengo que trabajar más porque no me alcanza el dinero. Todo eso son afanes. No, que tengo que pagar aquello. Entonces, esos son afanes, esos son tribulaciones. Ya en sí eso ya es tribulación. Pero dice Cristo, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, tú lo único que necesitas es descansar en Cristo, que eso era el símbolo del sábado. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Cómo Dios va con Dios? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para salvar al mundo. Entonces, el Padre no está haciendo juicio porque todo se lo dio a Cristo. Y resulta que Cristo dice, ok, ustedes vayan y prediquen el Evangelio. Y al que los reciba, me reciben a mí, reciben a mi Padre. Entonces resulta que los que llevamos juicio somos nosotros. ¿Cómo? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Entonces cuando venimos y predicamos, y entonces ya donde dice, por ejemplo, cuando la palabra de Dios le confronta algo, no, el hermano no entiende. O sea, Abraham tenía muchos billetes, él tenía muchas riquezas, era multimillonario y Dios quiere que tengamos mucho dinero. Dios permite el divorcio. Porque a Cristo le preguntaron, Señor, ¿es lícito el divorcio? ¿Qué dice la ley? Pues Moisés les dio carta de repudio. Y Cristo dice, sí, pero se las dio porque son duros de corazón. O sea, una persona que todavía piensa que el divorcio es legal ante Dios, es porque tiene duro corazón. O sea, no conoce a Dios. O sea, no puede amar porque están negando la palabra de Dios. Háganle como le hagan, así sean maestros de 50, de 100 años. Si no entienden eso, entonces no entienden la palabra de Dios. Porque si el divorcio fuera legal, entonces quiere decir que Dios se puede divorciar de nosotros y nos va a abandonar y ya.
Nunca más. No, hermanos, no. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, dice el Señor. Es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser el reflejo de Cristo? Cuando andamos en el mundo, somos del mundo y amamos el mundo. Yo me pude haber casado 10, 15 veces, casado, divorciado, pues andaba en el mundo. Pero ya una vez que llego a los pies de Cristo, yo no puedo decir que ya ahora yo sigo al Señor y me vuelvo a divorciar. No, por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona que se divorcia o una persona que predica el divorcio como lícito, está negando la palabra de Dios. No sabe en realidad. No sabe. No entiende la palabra de Dios. El que se casa con la despreciada comete adulterio. Y yo no veo por qué sea tan difícil entender eso, porque está explicado. Una cosa, yo entiendo que una cosa que está, vamos a decir, escondido, porque es alegórico, pues nadie lo va a entender. Pero hay cosas que Cristo las explicó. La parábola del sembrador, Él la explicó. Eso no puedes decir, la tierra somos nosotros. ¿Cuál es la tercera tierra? La que tiene espinos. ¿Y qué quiere decir los espinos, Señor? Estos son que los que por el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo, el trabajar, el preocuparme, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Ay, ¿cómo voy a hacer? Esos son los afanes de este mundo. Cristo dijo, no se preocupen, tengan confianza, yo cuidaré de ustedes, no se preocupen. No, señor, hermano, pero se ocupa trabajar aquí para sacar el billete, para pagar la renta, para pagar. No te preocupes, dice Cristo. Sí, ya como cristianos, yo le estoy hablando aquí a los hermanos, a los cristianos, a las hermanas cristianas. No se preocupen cómo van a vivir. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, no puede florecer el fruto. El fruto no se da. En una planta, vamos a decir que tiene flores, o tiene ahí donde va a salir el fruto, pero las espinas no dejan que den fruto. ¿Cuáles son las espinas? El andar afanado en este mundo, el engaño de las riquezas. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora mucha gente pobre dice, no, yo soy pobre. Hermanos, la gente pobre también le tiene amor al dinero. El que tiene mucho dinero le puede tener amor al dinero y lo tiene que cuidar porque lo puede perder. Una persona que nunca ha tenido dinero pues no sabe eso. El tener dinero, hay muchos afanes porque ya anda viendo el gobierno cómo quitarle su dinero, impuestos y todo por donde quiera, que ya invirtió en un lugar donde no debería. O sea, va la inflación para arriba y si su dinero no lo invierte, se va devaluando. Entonces tiene que hacer buenas inversiones. Si hace malas inversiones, su dinero se va a devaluar. Así como mucha gente ha perdido sus fortunas. Así como, por ejemplo, Donald Trump, que era billonario, y cuando se metió en el negocio de los casinos en Salt Lake City, se quedó pelado, como dicen allá en Puerto Rico. Se quedó pelado. Perdió todo. Entonces, un mal negocio que hizo y lo perdió todo. Perdió todo
Se le fue su esposa, dice, ahí me di cuenta quiénes eran mis verdaderos amigos, en realidad quién me quería. Entonces ya él se dedicó a ser un hombre para volver a... Entonces, el tener mucho dinero cuesta, hermanos, para seguir a Cristo, él lo dijo. Qué difícil es para los que tienen las riquezas entrar en el reino de Dios o de los cielos. El que no tiene dinero, pues si quiere cosas, anhela algo. Yo por eso acabo de hacer un video no hace mucho donde digo, ¿quieres tener una casa? Descansa en Cristo. ¿Quieres tener mucho dinero? Mejor descansa en Cristo. ¿Quieres tener suficiente para pagar la renta? Mejor descansa en Cristo. Descansa en Cristo. No, pero es que me tengo que enfocar, hermano, en un trabajo, a ver qué voy a hacer, porque ya no tengo dinero para alimentar a mis hijos. Descansa en Cristo. No, que ya tienes depresión, o tienes, descansa en Cristo, estudia. Vete a Mateo, Juan, Marcos, Lucas, estudia a Cristo. Señor, le quiero conocer, Señor. Descansa en Cristo. Ponte a ver la película. Ahorita hay mucho el Evangelio de Juan. En película de Lucas. El Evangelio según Mateo. Y está una película ahí. Y es pura palabra de Dios. Ponte a verlo. Estudia a Cristo. Ponte a leer. Aunque no lo entiendas. Ponte a leer la palabra de Dios. Descansa en Cristo. En el Espíritu. Cristo Jesús, Señor, gracias, Señor, por haber usted pagado, Señor, mis deudas que yo tengo con mi Padre Dios. Gracias, Señor. Yo soy un pecador, usted lo sabe, Señor. Entonces, en la medida que tú descansas en Él, te viene la paz. Puedes tener paz. Y resulta que al tener paz en Cristo, las cosas empiezan a fluir. No de que vas a tener mucho dinero, no. Porque no, el dinero no es lo que te hace feliz. El vacío con el que nacemos solamente lo puede llenar Cristo. No lo llena una mujer, no lo llena un hombre, no lo llena la familia, no lo llena, hermano. Es bonito tener una pareja, es bonito, es hermoso tener a tus hijos, es bonito. Pero hay un vacío que tenemos que solamente Cristo lo puede llenar. ¿Por qué lo digo? Porque yo he estado con mi familia, yo he estado y es hermoso estar con sus hijos, es bonito tener a tus hijos, es bonito tener a tu esposa, es bien bonito. Pero es más bonito todavía, está más allá todavía cuando tienes a Cristo en tu corazón, porque ya no te falta nada. Estás lleno, estás pleno. Como esté la vida, teniendo a Cristo, lo tienes todo. Porque tener a Cristo te trae una paz en tu corazón que no la puede llenar nadie. Es una paz que no se puede explicar. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, pues ¿cómo vamos a explicar esa paz, hermanos? Si no se puede explicar. Cuando Cristo viene a tu corazón, estás completo. Yo recuerdo esa frase cuando miré, yo antes que buscaba mucho la motivación, a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente, hermanos, desde niño. Siempre me ha gustado, eso me enseñaron mis padres, mis abuelos, que había que ayudar a las personas, de hecho, de la palabra de Dios. Entonces, yo me dediqué a la motivación, para motivar a la gente. ¿Para qué vas a andar en un carrito cuando puedes andar en un carrote? Decía yo. ¿Para qué vas a vender dulces cuando puedes vender barcos, puedes vender edificios, puedes vender... Pero el Señor me mostró
que ahí no estaba la fe. Entonces, todo en relación a la motivación, recuerdo a mí me gustó mucho esa película de Jerry Maguire, porque era un ganador, decía yo antes, ¿verdad? Era un ganador, luchó contra todo y triunfó. Y triunfó con la verdad, o sea, siendo una persona honesta, siendo una persona no tranza, o sea, triunfó bien en la película. Y una de las frases que era es muy introvertido, él solamente está enfocado en él y tiene una pareja que cree en él, creyó en él. Qué difícil encontrar una persona que crea en ti cuando anda uno en el mundo. Y yo recuerdo cuando él triunfa, se dio cuenta que él quería compartirlo con alguien. ¿Con quién lo comparto? Esta es la gente del mundo. Y se acordó de aquella mujer. Y va a buscarla y le dice, ¿sabes qué? Le quiere dar explicaciones. Y le dice, tú me complementas. Y ella, siendo una mujer madura, porque ella era más madura que él, le dice, Shara, cállate, me conquistaste con el pelo. O sea, está uno tan enfocado en ganar dinero, ganar posición. Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres ganar? No, pues para compartirlo, pero pues no tenía con quién compartirlo. El piropo de él fue, tú me complementas. Y yo digo, qué bonito eso. Pero, cuando yo conocí al Señor, hermanos, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestro... Sin Cristo no somos nada, hermanos. No somos nada. Siempre vamos a ir vacíos por la vida. Que eso fue el castigo desde el principio. ¿Por qué? Porque el querer conocer a Dios, que eso fue lo que le dijo el Señor a Adán, de ese árbol no debes de comer, porque si comes de ese árbol era Cristo, morirás. Y Satanás le dijo, no te vas a morir. Pero resulta que sí morimos para poder conocer a Cristo. El árbol es Cristo. Entonces, antes de llegar a conocer a Cristo, una observación que hizo Salomón es, qué difícil vivir esta vida. Él le llama a los que viven bajo el sol. El que vive en este mundo, a sufrir. El que ya se fue está mejor. El que no ha nacido está mejor aún. Pero resulta que es necesario caminar por el desierto para poder comer, para poder entrar a la tierra prometida y poder comer la miel, la leche y miel, o sea, Cristo. Hermanos, vale la pena, la verdad que sí, la verdad, porque cuando y es necesario la amargura, hermanos, es necesaria la amargura. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un corazón contento con riquezas, con mujeres, con las cosas de este mundo, entonces ¿cómo vamos a anhelar a Cristo? Es precisamente la amargura donde nos busca Cristo. Él es quien nos busca. Él es quien nos busca. Y cuando llegamos a conocerle, entonces entendemos que vale la pena. Las cosas de este mundo, estos sufrimientos de este mundo que son temporales,
no se compara con la felicidad en Cristo, ya comenzando aquí. Porque aún Pablo dice, si nosotros nomás fuéramos para las cosas de este mundo, pues no valdría la pena. No, dice, nosotros, vamos a seguir viviendo. Eso es lo que predicamos. Pero yo les puedo decir, ya hay felicidad en el corazón de uno cuando ya uno conoce a Cristo. Entonces, se trata de entender que en el corazón carnal de nosotros somos fariseos, que queremos gobernar a la gente, queremos gobernar al mundo, queremos motivarlos de acuerdo a nuestros ideales. Un ateo quiere gobernar de acuerdo a su propio entendimiento, así como está el libro en el Manifiesto Comunista. Si no hubiera religión, no hubiera guerras. Es un pensamiento erróneo, porque ya ha habido varios países en donde cuando se implementó el comunismo y hubo muchas muertes para implementar el comunismo, murieron millones de personas. Entonces eso no es así, no funciona. Ahorita está el programa de 2030 que quieren imponer un sistema social a nivel internacional para que ya no haya pobreza, para que ya no haya tanto sufrimiento. Eso no va a funcionar, hermanos. Lo verdadero es seguir predicando el Evangelio para que las personas conozcan a Cristo. Entonces a ustedes, a los pocos que miran este canal, yo los animo, no se desanimen, al contrario, yo los animo porque ustedes son un instrumento que Dios están aprendiendo. Yo no sé en qué posición estén ahorita. Yo los exhorto, los animo a que hagan lo que el Señor les dice, no lo que yo les diga, sino lo que Dios porque yo estoy seguro que Dios les habla, porque esa es la promesa. El que recibe a un santo recibe recompensa de un santo, el que recibe a un profeta recibe bendición de profeta. Entonces es grande, si es grande lo que a mí me dio el Señor y lo puedo valorar. Su maestro eventualmente debe de ser Cristo, porque mi maestro es Cristo, su maestro debe de ser Cristo. Este canal es solamente, yo soy solamente una voz que clama en el desierto, así como Juan Bautista es simbólico de nosotros. Nosotros bautizamos en agua, o sea, con la palabra de Dios. Pero viene uno más poderoso que yo, que Él bautiza con el Espíritu Santo. Es Cristo quien trae el Espíritu a los corazones de las personas, hermanos. A través del Evangelio viene el Espíritu de Dios, pero es mandado por Cristo, hermanos. Es mandado por Cristo. Entonces, no se trata de ser fariseos, tenemos que estar vigilantes, hermanos, para no ser fariseos. Y sí, de repente a veces nos podemos volver carnales, ay Señor, ya ando carnal, ando de fariseo ahí queriendo, no. El Espíritu Santo nos dice, con amor, sigue caminando en el Señor, descansa en el Señor, no tengas envidia de los que tienen miles o millones de seguidores, no les tengas envidia. Tú sigue predicando a Cristo. Sí, yo estoy haciendo lo que a mí me dijeron que hiciera. Traer el mensaje de esperanza, y el mensaje de esperanza es Cristo en sus corazones, y para poder recibir a Cristo en sus corazones necesitan morir a los deseos de este mundo. Morir, hermanos. Si ustedes le creyeran a Cristo, sean honestos, cuando oren, díganle, Señor, yo soy un incrédulo, yo soy un necio, Señor, al querer yo las cosas del mundo. O sea, yo soy pecador, Señor, lo reconozco, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdeme para que sea usted mi luz. Sea usted, Señor,
Tu anhelo debe de ser conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo, ver el rostro de Cristo, que es Cristo. Que Cristo eventualmente, para que puedas decir eventualmente, como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Y para que Jesús pueda vivir en nosotros, morar en nosotros, debemos de ser como Juan el Bautista. Él andaba predicando, pero eventualmente dijo, es necesario que yo disminuya y que Cristo aumente. O sea, eventualmente a Juan Bautista le cortaron la cabeza cuando terminó su ministerio, así como a nosotros cuando cumplimos el ministerio, bueno, ¿verdad? Nos dan chicharrón de una forma o de otra, pero ya se trata de cumplir el ministerio, ¿ok? Para poder, hay que cumplirlo, para poder decir como Pablo, he peleado la batalla de la fe, de mantener la fe, persistir en la fe. Cumplí, ya cumplí. Ya el Señor me dijo, Pablito, ya te vienes conmigo, porque el Señor nos dice, o sea, nosotros no vamos allí, ay, ¿cuándo me voy a morir? No, el Señor nos dice, hijo, ya te vas a venir conmigo. Pedro, tú vas a morir de esta forma, tú, el Señor nos dice. Entonces, ahora, es necesario estar despierto, y en la medida que estamos despiertos, pues el tiempo que sea, aunque no lo sepamos, es irrelevante. Fíjense, un fariseo, Mateo 9:11, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Cristo dijo, yo no vine a llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores. Hay que reconocer los pecadores, hermanos. Por el 9:34, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Lo acusaron a Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser cuando una persona incrédula al Evangelio nos dicen que tenemos un espíritu de demonio con la interpretación que tenemos. Esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque por el Espíritu Santo, Cristo, con el dedo de Dios o con el Espíritu Santo, Él sanaba a los enfermos o expulsaba a los demonios. Entonces, cuando los fariseos le dijeron eso, les dijo, todo les será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, en esta vida y en la otra. ¿Cuál es esta vida? Esta vida carnal. ¿Cuál es la otra vida? Cuando se mueren. Ya están separados de Cristo, hay una resurrección, están un tiempo separados de Dios. Pero es para siempre, por siempre. No. Es por un día o por 1000 años. Nada más. Es un día. La separación. Eventualmente Cristo le arrebata todo, porque Cristo murió por todos, hermanos. Ahora, las personas cuando estén, así como estén en Lucas 16, donde está el rico y Lázaro, el rico pensó que sí iba a estar ahí por toda la eternidad. Esa es la ansiedad. Entonces ellos no lo van a saber y por eso van a llevar ese castigo a los que predican el infierno por toda la eternidad. Cuando estén ahí, ese es el sufrimiento. Van a decir, ¡ah! Y sí, o sea, el querer estar con el Señor, pero es un día de castigo nada más. Para el Señor 1000 años es como un día, eso no es nada más un día. Pero después de ese día, Cristo le arrebata todo a Satanás. Mateo 12:14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Los fariseos también tienen consejo para matar a los predicadores, o sea, a nosotros. ¿Quiénes son los fariseos? Están en muchos lugares, en la Iglesia Católica, están en el Islam, están
en donde quiera. Ahora, yo menciono la Iglesia Católica porque así está en la palabra de Dios. Y hay evidencia, o sea, hay evidencia de que ellos han hecho eso, la Inquisición, las idas cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén. La Iglesia Católica siempre mandaba a las personas, a ingleses, franceses, para querer retomar la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento, no lo entienden. Fíjense bien lo que les voy a decir, porque yo siempre les digo, donde se predica la palabra de Dios, ahí está Dios. Donde se predica, en la Iglesia Católica está Cristo. Pero, el hecho de que lo que hagan los líderes, o sea, los fariseos, sobre todo los fariseos, ellos piensan que son la única iglesia y de repente viene algún papa con algo de entendimiento y dicen, no, todo esto está mal, hay que quitar todo eso. Pero se muere el papa y regresa a lo mismo. Entonces, Juan 23 hizo cambios en la Iglesia Católica, se murió Juan 23 y se regresó a todo igual. Viene Juan Pablo II, él dijo, no, hizo una disculpa a los cristianos separados. Y yo digo, no, se predicó que somos un solo cuerpo. Entonces, ya viene otro papa y dice, no, o sea, es un tutti frutti, vaya. Entonces, lo más importante es lo que dice Cristo. Entonces, he ahí la razón de por qué Jesús debe de ser tu maestro. Y que Jesús lo dijo. No le digan a nadie maestro, solamente hay un maestro y el maestro es Cristo. Pablo se hizo llamar maestro, aunque en el original Cristo dice no se hagan llamar rabinos. Entonces, pero también dice Pablo, no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Hay dones espirituales. Uno de esos dones es el don de ciencia. El don de ciencia son los maestros. Entonces Pablo dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. Entonces hay maestros, yo soy maestro, pero yo no me hago llamar maestro, porque mi maestro es Cristo. Yo por eso le digo, yo solamente comparto lo que el Señor me enseña. ¿Para qué? Para que eventualmente todos ustedes sean maestros. Para que sea Cristo morando en ti, viviendo en ti y ya no tú. Para que llegues a ese entendimiento, pero tu maestro debe de ser Cristo. Tú debes de tener esa relación con Cristo. Yo antes no quería contestar a comentarios porque yo animo a eso hasta que el Señor me dijo contéstales. Porque, o sea, por alguna razón, vaya, mi razonamiento era de que para que no vean que yo los estoy, el Señor me dijo que contestara, ¿verdad? Porque hay un entendimiento, entonces, limitado, pero ya una vez que el entendimiento está ahí, ahora somos hermanos en Cristo. Pero la meta era también, es provechoso para mí también. Por eso me dijo el Señor, contéstales. Entonces ya empecé a contestar comentarios. Pero como les digo, la meta es que Cristo sea su maestro. Su relación debe de ser con Cristo. ¿Ok? Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. Es Cristo, el Salmo 23. Entonces tú debes de estar viviendo el Salmo 23. Si no lo estás viviendo, entonces necesitas buscar el rostro de Cristo, necesitas seguirlo a Él. ¿Qué lo impide? El Espíritu Santo te lo tiene que estar diciendo. Si hablas en lenguas es porque no has creído al Evangelio. El hablar en lenguas dice, pidan en oración, dice Pablo, pidan en oración poder interpretar lo que están hablando en lenguas.
para que Dios les diga lo que están, para que puedan entender. Pero para empezar no estás creyendo al Evangelio. El Evangelio no se gana, es gratis. Es gratis. Es tan simple como yo creo, Señor. Gracias, Señor. Así de simple. Entonces, en la medida que te sometes, Señor, yo soy pecador, no me lo voy a ganar por esto. No, es gratis. Para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Fíjense, Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Vayan y vean el contexto. Por ejemplo, también les dice: destruyan este templo y yo lo levanto en 3. Los 3 días que estuvo en el sepulcro. Eso le costó levantar el nuevo templo. ¿Quién es el nuevo templo? Nosotros somos el nuevo templo, hermano. Pablo lo dice. Vayan y vean el contexto de Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Entonces ahí donde: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Déjenme explicarles esto. En la ley decía que debían de lavarse las manos. Entonces venían así los religiosos, porque no lo entendían. Y todavía hay gente que hace eso, porque todavía no entienden la palabra de Dios. Pero no hay que burlarnos, ¿ok? Porque no nos burlamos de la gente. Por ejemplo, en la carne, se ve feo que una persona que tiene conocimiento se burle de una persona ignorante. Imagínate, una persona no sabe leer y escribir. A ver, póngase a leer esa carta. No, pues es que yo estudié hasta primero de primaria. Y ahí no sabe leer. No, ja. Se ve mal eso. Entonces, en lo espiritual, ¿cómo nos vamos a burlar de una persona que no tiene conocimiento de Dios? No. Ahora, donde está mal es cuando esa persona viene bien presumida, creyendo que lo sabe todo y hasta se dice maestro. Entonces ahí es donde hay que confrontar a esa persona. Hermano, perdóneme, pero déjeme compartirle, mire, o sea, con paciencia, con humildad. Proverbios 16, que es 16:6. Hay que decirlo. Pero si anda así como fariseo, no, tú eres un ignorante, no sabes nada. Y apenas ni siquiera sabe leer y escribir alegóricamente en la palabra de Dios y se cree maestro. Y te quiere gobernar. Te quiere decir cómo es esto. Entonces, por ejemplo, aquí los fariseos que no sabían ni siquiera leer y escribir le querían enseñar a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Eso está en la ley, no solamente es tradición, sino que en la ley dice lávense las manos. Pero lo que en realidad estaba diciendo el Señor es lo que Cristo dijo: con la vara que midas serás medido. O sea, no juzgues. No juzgues, lávate las manos, trata bien a tu prójimo. No te llenes las manos de sangre tratando mal a tu prójimo. Ámalo, no lo trates mal. Lávate las manos, eso es lo que quería decir. Pero ellos no lo entendían. Por ejemplo, venían y Jesús les dice: hagan todo lo que dicen los fariseos, pero no los imiten. Por ejemplo, si ellos dicen lávanse las manos, los fariseos literalmente se lavaban las manos. Jesús les dice: no critiques, no condenes, no juzgues. No juzgues. Eso es lavarse las manos. Los fariseos decían: guarden el sábado. Cristo decía: yo soy el sábado. Descansen en mí. Cualquier cosa que estaba escrita, hay que matar a los adúlteros, apedrearlos. Señor,
hay que matar a esta adúltera porque la encontramos adulterando. Ellos la querían matar a pedradas, pero Jesús dijo, no adulterarás. Lo escribió con su dedo. Se lo dijo a la mujer con el dedo, escribiéndolo en la tierra. Entonces, porque eso está escrito en Jeremías. Y yo pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no habrá necesidad de que nadie les enseñe. ¿Qué tan difícil es entender eso? Entonces yo me he topado a un pastor de muchos años. Un día me dijo, no hermano, pero eso todavía no se cumple. No se ha cumplido con los judíos incrédulos, pero nosotros se cumple. Pues entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Entonces, ¿Cristo no viene a morar en nuestros corazones? ¿Qué no dice uno solo es el dador de la ley? Ese dador de la ley no soy yo. No es el Papa, no es el pastor. Ese dador de la ley es Cristo. Está en la carta a los hebreos, ahí está bien explicado, pero bueno, si no lo entienden, no lo entienden. Entonces, Cristo vino a enseñar la ley. De hecho, Pablo lo explica de una forma. Cristo lo dice y Pablo lo dice. Y yo no veo cuántos pastores, buenos predicadores, no entienden todavía esto. No lo entienden todavía. Entonces yo digo, pues será que por falta de humildad o porque simplemente no lo saben. De que los 10 mandamientos ya no se predican. Uno solo es el dador de la ley. Dice Pablo, toda la ley en relación al prójimo, porque toda la ley es amarás al Señor tu Dios, o sea, nuestro Padre Dios. ¿Y quién es nuestro Padre Dios? Nadie lo ha visto. Pero si le dice Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre. Felipito, ¿cuánto tiempo tengo contigo? Cristo es la imagen misma del Padre. El Padre es un espíritu. Cristo estaba carnalmente delante de él. Cristo es la imagen. Así como es Cristo, así es mi Padre. Si no lo creen por mí, créanlo por la obra del Padre en él. Entonces, cuando Cristo se estaba sanando a alguien, era el Padre en él, usando a los ángeles para sanar a los... O sea, con el dedo de Dios y otro, creo que es Lucas el que dice, sí, por medio de los ángeles expulsó los demonios, no recuerdo ahorita el texto de... Son los ángeles, es el trabajo que hacen los ángeles. Entonces, él es el dador de la ley. Entonces, nosotros ya no tenemos que predicar los 10 mandamientos. De hecho, el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, en la Iglesia Católica le llaman el día del Señor es el domingo. En las iglesias evangélicas el día del Señor también es el domingo. Pero están, por ejemplo, los sabáticos, la iglesia adventista, los mesiánicos que guardan el sábado. Cuando viene una persona, por ejemplo, adventista o mesiánico, y viene humilde y dice, hermano, debemos de guardar el sábado porque así lo dice la Escritura, pero no te lo quiere imponer, no hay que hacerlo caer. Eso es lo que dice Pablo. Yo hice un estudio que se llamó La tiranía de los débiles en la fe. Pero por otro lado, si viene y te quiere imponer, no hermano, usted debe de guardar el sábado, usted es un ignorante y no... Entonces ahí debemos de... Digo, hermano, nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros ya somos salvos por la fe, somos hijos de Abraham por la fe.
no es por obras, porque si fuera por obras, por ejemplo, si es por guardar el sábado y cumplir los otros mandamientos, tendría de qué gloriarme. Pero Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo, es por fe, justificados pues por la fe. Que no veo por qué eso es tan difícil de entender. Hermano, pero debemos de cumplir los 10 mandamientos, debemos de honrar a Cristo, debemos de seguir a Cristo, porque tú no puedes, por ejemplo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Este es el Padre sacando al pueblo de Israel de la opresión del faraón, pero es simbólico de Jesús. Yo soy Jesús que te saca de tierra de servidumbre, de servirle a Satanás. Yo soy el que te salva con mi obra. Yo cumplí. Lo único que tienes que hacer es sígueme. Sígueme. Viene una persona, maestro, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Cumple los mandamientos, o le da los mandamientos. Yo los cumplo. Él ya estaba amando a su prójimo. Él, según él. Desde jovencito lo hago. Entonces le dijo, te falta uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La avaricia es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, yo quiero mucho dinero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Espíritu Santo te tiene que estar diciendo eso si tú has creído el Evangelio. Entonces tú eventualmente le dices, está bien, Señor, yo lo sigo. O sea, no te importa el dinero en tu mente. Ok, Señor, sigues a Jesús. Entonces cuando sigues a Jesús, fíjate, te dice Jesús, yo soy Jesús que te saca de tierra de servidumbre, ya no le vas a servir de Satanás, ya Satanás no va a poder sobre ti porque yo estoy aquí para protegerte. Porque decidiste, es tu decisión dejar el amor a las riquezas. Te reconoces pecador, eso es bueno, pero tú decidiste seguirme a mí. Ok, Señor, ya no quiero trabajar para mí, yo quiero trabajar para usted. Enséñeme, ayúdeme, guíeme, condúzcame. No tendrás, lo sigues. Entonces debes de guardar el no decir cosas que no son. Cristo dijo, no juren, no juren. Entonces el cuarto mandamiento es guardar el sábado. Para los católicos, guardar el domingo. Ya no es eso. Ahora es descansa en mí. Tú, descansa en mí. Cuando te venga la tribulación, que es de todos los días, descansa en mí. Que trabajaste 13 horas ahora, descansa en mí. Que te tuviste un día malo, te chocaron, descansa en mí. Que te trataron mal, te gritaron, no te aguantaste, le contestaste, le sacaste el dedo por allá a alguien, qué sé yo, descansa en mí. Perdóname, Señor, porque hice esto. Descansa en mí. Señor, ahora me aventé una borrachera, perdóneme, Señor, descansa en mí. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Y qué más tengo que hacer? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y el primer fruto se trata de descansar en Él, de amarlo a Él, amar a nuestro prójimo. Entonces, ya una vez que Cristo está en ti, ya es más fácil amar a tu prójimo. Pero ya no eres tú, sino Cristo en ti que te ayuda a perdonar a tu prójimo. Y no solamente a perdonar, sino a pedir y orar por ellos para que el Señor tenga misericordia. Porque de verdad quieres el bien de ellos. Pero ya no eres tú, es Cristo en ti.
Entonces se trata de llevar siempre, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando vas a hacer algo mal, si llevas una vida de oración, porque es necesario llevar una vida de oración, el Espíritu Santo te va a decir, te va a redarguir, te va a decir, te va a animar. Entonces ahí vas, ahí la llevas y de repente, descansa en mí. Entonces ya, por ejemplo, te viene una aflicción, que te pasó algo, o te está pasando algo que te hace sufrir, descansa en mí. Tú pon la mirada en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, los fariseos siempre van a estar mirando los pecados de la gente. Siempre van a mirar los pecados. Y resulta que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la palabra destituidos de la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia. Entonces, tenemos que entender que los fariseos siempre van a estar en contra de nosotros. Siempre ha sido así, siempre va a ser así. Entonces, es necesario tenerlo en cuenta para que no les venga en las congregaciones los van a criticar, los van a juzgar, se van a burlar de ustedes, se van a reír de ustedes, van a murmurar de ustedes. Bendíganlos. Tengan confianza en el Señor, y si de repente les viene el miedo, ya no pudieron con una prueba, simplemente reconózcanse pecadores. Señor, he caído, Señor, perdóneme. El Espíritu Santo te va a traer una tristeza, que es buena la tristeza, cuando viene por el Espíritu Santo en relación al pecado. La tristeza que no es buena es la tristeza, ay, me dejó mi esposo, me dejó mi esposa, ay, mi hijo está enfermo. Esa tristeza no es buena. Esa tristeza te va a hacer sufrir. ¿Qué necesitas en la tristeza del mundo? En lugar de ponerte unas canciones ahí de Vicente Fernández o de Javier Solís o qué sé yo, y unas borracheras, descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Todos los sufrimientos que tú puedas tener en tu vida, descansa en Cristo. Pero ¿cómo descanso en Cristo, hermano? No sé, ponte a leer. Simplemente ponte a leer. No hables, ponte a leer todo el libro. Si estás deseoso de conocer a Cristo, empieza con los primeros 4 libros. Aviéntate los corridos, que son unas 8 horas, 9, no sé. Aviéntate los corridos. ¿Cuántas horas se avienta uno en una fiesta? O viendo la televisión. Muchas horas. Entonces, si estamos deseosos de la palabra de Dios, conocer a Cristo, pues por lo menos aviéntate los 4 evangelios corridos. Y Satanás va a buscar la forma de distraerte, te va a hablar el que nunca te hablaba, te va a hablar a lo mejor la persona que te trae loco o loca, te va a hablar todo mundo, te va a pasar una película favorita, te van a llamar a una fiesta, o sea, va a haber formas de que Satanás no quiere que leas la palabra de Dios. Entonces tú debes de decir, yo necesito a Cristo, no necesito más. Toda la gente puede esperar. Aunque no tengas trabajo y te llaman, es un trabajo, olvídate del trabajo, dedícate a buscar a Cristo, porque con Cristo lo tienes todo. Entonces dedícale las 8, 9 o 10 horas seguidas, conocer a Cristo, conocer a Cristo, conocer a Cristo. Yo hice un estudio aquí donde lo titulé Sube conmigo. Agárrate esos y ponte a estudiar junto conmigo. Sube conmigo. La palabra de Dios, pura palabra de Dios. Hermanos, Cristo está cerca. Y para poder bendecir a todos los fariseos. Porque Dios tiene cuidado de todos, hermanos, incluyendo los fariseos. El castigo es para el orgulloso. Entonces, todos somos orgullosos. Todos somos fariseos. Pero en el momento que nosotros seguimos a Cristo, Cristo nos quita ese título de fariseo. Porque Él dice, hijo,
Los pecados de la carne ya lo pagué por ti. Tú ya no eres un fariseo. Aunque la carne siempre vas a atender a eso. Dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal. Yo ya pagué por eso, hijo. So, camina conmigo, hay que, sí, debes de castigar tu cuerpo, pero no que te agarres a latigazos como hacen algunos que no entienden la palabra de Dios. Castigar el cuerpo quiere decir, yo quiero ver la novela, yo quiero ver la película, pero castigar el cuerpo quiere decir, no, mejor me voy a poner a leer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, corridito. Y no le voy a decir a nadie. Les puedo decir, si hay personas y no tienes privacidad, mis hijos, mis hijas, viejo, vieja, mi amor, qué sé yo, padre, madre, ahorita tengo algo bien, no les digas, tengo algo bien importante que hacer, no se preocupen, todo está bien, pero necesito privacidad por tanto tiempo. Deja tu teléfono por ahí, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Yo sé una cosa que tengo de que seguido yo soy muy olvidadizo, a veces inclusive estoy haciendo un estudio y se me olvida apagar el teléfono. Entonces ya como tengo la opción a veces de... Yo me acuerdo, como ahorita no lo apagué, pero digo, bueno, ahorita ya es en la noche, son las 12 de la noche. Ahorita pues no creo que alguien me hable, pero no me acordé, de preferencia trato de prenderlo y apagarlo, y muchas veces me olvido prenderlo, y a veces ya tengo, no me llama mucha gente, pero a veces tengo 2, 3 llamadas y digo, híjole, lo tenía apagado. Entonces, vamos a orar por los fariseos, porque todos en la carne somos fariseos, todos queremos gobernar, todos queremos que la gente sea como nosotros les decimos. No es que así dice la palabra de Dios, sí, pero debemos de ser humildes. Entonces hay que hacer lo que el Señor nos dice. Hermanos, oremos por los fariseos. Nosotros, si ya seguimos al Señor en la carne, tratamos de no ser, pero hay que reconocer lo que andamos haciendo mal. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces los pecados de la carne, ahora, no es para, yo no les estoy diciendo que vayan y pequen no, porque eso inclusive a Pablo le dijeron eso. No, hermano, yo nunca les voy a decir que pequen, pero vivimos en un cuerpo de pecado. Eventualmente, si estamos en el Espíritu, pues es ahí la importancia de estar. El Espíritu es animoso, dice Cristo, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué pide Él de nosotros? Que estemos despiertos, que estemos en oración, que estemos alimentándonos. Si tú te alimentas de la palabra de Dios todos los días, tú miras un estudio, ahorita yo no puedo ir a hacer estudios todos los días, por los afanes, ahorita, por una cosa, por otra, entonces yo digo, ay Señor, descanso en el Señor, y yo digo, no. Es mi trabajo andar compartiendo con mis hermanos y mis hermanas la palabra de Dios. Entonces yo por eso les digo siempre, oren por mí. Todos nos quedamos cortos, hermanos. Pero, como dice Pablo, yo no me voy a condenar a mí mismo, no me voy a juzgar yo mismo. Yo descanso en el Señor, ¿verdad? Pero sí, mi meta es estar haciendo un video todos los días. Y ahorita por una cuestión ahora me he bañado 2, 3 veces en ya casi 3 semanas. Digo, bueno, ahí me echo mis vaqueras, no tengo baño, de repente no quiero molestar a la gente. No por falta de humildad, yo soy muy sociable, pero digo, bueno, no es mucho, no. Sí, o sea, incomoda andar ahí. Yo a veces vacilo, digo, ya me voy a bañar porque ya es sábado. Me dicen, cochino, te bañas cada sábado. No es un decir, pues. Y ahora sí que lo estoy haciendo casi literalmente, casi una semana sin bañarme. Digo, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, porque me están arreglando el baño y pues sí, ya va para 3 semanas y no me lo termina. Digo, bueno, bendito mi Padre Dios.
trato de no renegar, aunque sí he renegado, para serle sincero. Le pedí perdón a mi Padre Dios, le pedí perdón a mi hermano, que es un hermano que lo está haciendo, y le digo, perdóname hermano, porque lo andaba carrereando. Háganlo en su tiempo, está bien. ¿Verdad? Debo de ser paciente y bueno, ¿verdad? Tener paciencia y digo, bueno, me baño en lo que se pueda. Mi vecino me dice, el dueño me dice, Luis, vente, échate un baño, hombre, ahorita no hay nadie ahí. Le agarré la palabra, ya van 2 veces que voy con él. 2 veces me he bañado, pues no me acuerdo, yo decía que 3, aunque me echo mi bacarazo todos los días aquí, porque no aguanto yo no lavarme el pelo todos los días. Entonces, es que son afanes, esos son los afanes, hermanos, que al baño, que hay que limpiar aquí, que ya cuando así traigo varias cosas, vámonos para allá, vengo, apago todo lo que, o sea, y me pongo ante la presencia de mi Padre Dios, me pongo a leer la palabra, me pongo a hacer un estudio, me pongo a mirar una película de Jesús, o estar en su presencia, a orar, y se me quita todo eso, ¿ok? Entonces los animo para que reconocernos que somos fariseos en la carne, pero para también animarlos para que estén en el Espíritu, orando todos los días, para estar en el Espíritu, para que no se enfríen, para que no se duerman, porque la carne es débil, pero el Espíritu es animoso. Entonces hay que mantener vivo el Espíritu en la oración y en la palabra de Dios. Aunque yo no haga un estudio todos los días, ustedes deben de tener una intimidad con Cristo todos los días, a la hora que Él les diga. ¿Okay? Oren para que lleguen a la presencia del Señor, sobre todo ahorita que está ese avance del talibán allá en Afganistán, así como lo están haciendo en muchas partes del mundo. Se puede decir que los fariseos en Venezuela son los revolucionarios, comunistas, socialistas. Aquí también está muy grande, nos están gobernando con el COVID-19. También eso es ser fariseo, la farisea Nancy Pelosi, que quiere, ella está de alguna forma haciendo, digo, bueno, los gobernadores los pone el Señor, los presidentes los pone el Señor, Él sabe por qué. ¿Okay? Pero he ahí la importancia de descansar en Cristo y de pedir por los fariseos, pedir por así Nancy Pelosi, que hay que pedir por el presidente Biden, que hay que pedir por todos, en la ONU, por los chinos que quieren implementar el comunismo en todo el mundo. Debemos de orar, sobre todo debemos de ser luz en la oscuridad, hermanos, ¿ok? Que la paz de Cristo, mi Padre Dios, esté en ustedes, sigan caminando en el Señor y no se le olvide estar que yo esté en sus oraciones, para que se me abran las puertas, para que llegue la palabra a más corazones, ¿ok? Porque somos uno, hermanos, somos un solo cuerpo, ¿ok? No piensen que las oraciones de ustedes no cuentan, no, hermanos. Si yo les digo oren por mí es porque necesito orar, que ustedes oren por mí, ¿ok? Así como yo oro por ustedes, ¿ok? Somos un solo cuerpo, ¿ok? La paz de Cristo esté con ustedes.